Romanos 2, capítulo 2, versículos 13 al 16, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Ay, Padre Santo, Padre bueno, gracias. Gracias por tu palabra, sabemos que es bendita por siempre. Hazla viva y eficaz en nuestras vidas y en nuestros corazones, tú conociendo la necesidad. En medio nuestro, glorifícate a través de la misma. Reprendemos lo que no sea tuyo, lo sacamos, soñamos fuera de este lugar. Espíritu de Dios, paséate, Padre amado, haz como tú quieras. Nosotros nos encargaremos de darte gloria y honra, porque solamente tú mereces toda gloria y mereces toda honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Vamos a hablar esta noche bajo el tema: me guste o no, tengo conciencia. Me guste o no, tengo una conciencia. Like it or not, you have a conscience. El libro de Romanos es un libro de decisiones y elecciones. Y no estoy hablando de elecciones políticas. Es un libro de decisiones, elecciones que hace el ser humano, que hace el hombre. Por eso el apóstol Pablo trae una descripción. Cuando usted lee el libro de Romanos, hay diferentes variantes en las cuales Pablo brega con los romanos a nivel de iglesia, pero también habla con los romanos, los que también no son cristianos. Si usted ve todo el capítulo 2, desde antes del capítulo 2, habla de la justicia de Dios, habla del juicio de Dios, pero describe la condición del hombre. Por eso Dios, a través del apóstol, trae un mensaje a la conciencia. Trae un mensaje a la conciencia tanto para el creyente como para el no creyente. Pablo le habla a todo el mundo, o sea, estamos todos en el bote. Sea que seamos creyentes, o sea que no seamos creyentes. Y Pablo, al identificar esto, identifica la conciencia del hombre. Entonces, ¿qué es la conciencia? Diríamos, ¿qué es la conciencia? Y cuando buscamos definiciones en los diccionarios cristianos, tanto como seculares, vemos que la conciencia es el poder edificado en nosotros para pasar juicios morales. Es el poder edificado en nosotros para pasar juicios morales en nosotros mismos. O sea, no es que alguien te está juzgando a ti, sino que esto es un asunto entre tú y tú. Un mensaje a nosotros mismos, aprobando o desaprobando nuestras acciones, aprobando o desaprobando nuestros pensamientos, aprobando o desaprobando nuestros planes. Y nos dice lo que hemos hecho, bueno o malo. Nos deja saber lo que hacemos bien y nos deja saber
hacemos mal. Por eso Pablo dice que Dios ha escrito cierto conocimiento de su ley en todo corazón humano. O sea que aquí nadie tiene excusa, porque en todo corazón humano hay cierto conocimiento que viene directamente de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Por eso hay personas que están en el medio de la selva, que quizás no tengan ningún conocimiento de la palabra, que a lo mejor no tienen mucha verdad, muchos adelantos como nosotros tenemos aquí, pero en su manera de vivir vemos que hay ciertas leyes las cuales identifican lo que para ellos es bueno y lo que para ellos es malo. Dios, aleluya. O sea, si no tuviéramos conciencia, no seríamos conscientes de lo que hacemos. Si no tuviéramos conciencia, no seríamos conscientes de lo que hacemos. Estuviéramos inconscientes. Cuando tiene un paciente, hay pacientes que están conscientes y hay pacientes que están inconscientes, ¿verdad que sí? En el hospital hay pacientes que están conscientes y hay pacientes que están inconscientes. Bendito Dios. Entonces, cuando entendemos esto, cuando vamos identificando lo que Pablo le está hablando a los romanos, le está diciendo que la importancia de que entendamos por qué la conciencia es tan importante en el hombre. ¿Por qué es tan importante en el hombre? ¿De dónde viene la conciencia humana? Bueno, la palabra es sencilla. Cuando Dios crea al hombre, dice la palabra en Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo sé que Dios creó al hombre y sopló sobre él. Que tengamos algunas, ¿verdad?, identificaciones con cómo el reino animal se desarrolla. Sí, habrá comparaciones porque los creó Dios también. Pero Dios me dice a mí, la palabra me dice que Dios no creó un mono. Dice que creó un hombre y sopló sobre él. Lo que hace diferente a los animales es ese aliento. La palabra en hebreo original se dice que es Nehama. Nehama en el hebreo original era aliento, vida, era espíritu. Espíritu. El Nehama convirtió en el hombre espíritu de hombre, no espíritu de mono. Este aliento de vida le dio al hombre dos cosas que ningún animal tiene. O sea, te hace diferente animal. Dos cosas principales. Número uno, te da la habilidad de conocer a Dios. Poderoso. Te da la habilidad de conocer a Dios. Y número dos, te da la habilidad de distinguir entre el bien y el mal. Entonces podemos decir que ese aliento de vida le dio al hombre su espíritu humano. Le dio al hombre, nos dio a nosotros ese espíritu humano, por el cual, ¿verdad?, nuestra mente fue activada, conocido como alma también. Se activó lo que estaba muerto y le dio vida. Entonces, la Biblia nos describe la función de la conciencia. Cuando vamos a Proverbios capítulo 20, versículo 27, dice la palabra: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Está describiendo la función, el trabajo que hace la conciencia en nuestra vida. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón.
Entonces, eso te hace diferente al animal, porque el animal no tiene esa conciencia, la cual escudriña lo más profundo de su corazón. Pero Dios le dio al hombre un espíritu que va a escudriñar lo más profundo de nuestro corazón, porque hay algo importante en esto. Había algo importante en esto. O sea, que acuérdense que Dios no hace nada por hacerlo. Si tú tienes uñas, es porque las uñas eran importantes. Si no, pierdes una uña para que tú veas el dolor que te va a dar. O sea que lo que Dios creó en nosotros es porque era importante. Nos hacía falta. Las orejas me hacían falta, me dio voz. Porque era necesario yo poder escuchar por acá y escuchar por acá. Bendito Dios. Nos dio solamente una lengua, porque si nos llega a dar dos. Tuviésemos dos presos. Solo que Dios da, Él lo da y lo sabe dar. Lo sabe dar, lo hace perfecto. Dios vio que era importante que tuviéramos una conciencia. Era importante que tuviéramos una conciencia y nos dio una conciencia. Y eso nos hace diferente al mono, nos hace diferente al perro. Ay, el perro es el mejor amigo del hombre. Ay, qué inteligentes son, que si bailan, que si comen, amén, pero no tienen conciencia. La conciencia proviene de arriba, de la creación de Dios. O sea, que tenemos estas tres cosas y mira, son un principio importante. Así que, aunque no te acuerdes de nada, acuérdate de esto. Tenemos una mente para pensar. Tienes una mente para pensar. Úsala bien y piensa. Tienes un corazón para sentir. Tienes un corazón para sentir. Vas a sentir dolor, vas a sentir muchas cosas. Vas a sentir amor, emociones y un montón de sentimientos y cosas por ahí que nos gustan y no nos gustan. Pero también tienes voluntad para decidir. Tienes voluntad para decidir. Y ahí decides lo bueno o decides lo malo. Di conmigo conciencia. El corazón, en el corazón hay un cuchillo. So nice. Si hubiese buscado un machete bien grande, pero no cabría. Pero vamos, en el corazón hay un cuchillo. Un cuchillo. Y cuando obramos mal, la punta del cuchillo nos lastima. Cuando obramos mal, cuando estamos obrando mal, la punta de ese cuchillo nos va lastimando. Vamos sintiéndolo. Si seguimos obrando mal, el cuchillo va perdiendo el filo. Si seguimos obrando mal, el cuchillo va perdiendo el filo. Y cada vez nos lastima menos. Cada vez lo sentimos menos. Hasta que deja de lastimarnos. Y ya no sentimos nada. Eso es lo que le pasa a nuestra conciencia cuando no le prestamos atención. Cuando no le prestamos atención, pasa y pasa tantas veces que ya nos acostumbramos. La conciencia molesta cuando se obra mal, pero cuando se abusa de solo hacer el mal y el mal y mal, la conciencia ya no reclama. Y hay del hombre que ya el espíritu no lo redarguye. Hay del hombre que ya el espíritu no lo redarguye. Poderoso Dios. Hay del hombre que ya la conciencia no le molesta. La conciencia en el cristiano revela el pecado. Revela el pecado, produce culpa, produce el temor del justo juicio de Dios.
Eso lo va a ver en Romanos 2.5, después lo buscan, no tengo tiempo para buscarlo todo, enseñárselo todo. Romanos 2.5 va a ver que en el cristiano eso produce la conciencia, pero también, perdón, en el no cristiano produce culpa, produce temor del juicio de Dios. En el cristiano produce convicción al pecado. Produce convicción al pecado, una conciencia del pecado, produce arrepentimiento, frutos de arrepentimiento, produce confesión, porque entonces venimos y nuestro corazón se humilla delante de Dios y produce confesión y produce limpieza, porque entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Por eso la conciencia nos hace sentir dolor en el alma. Nos hace sentir dolor en el alma cuando pecamos. Cuando hacemos lo que no debemos hacer, causa sentimientos de tristeza. Nos sentimos tristes, sentimos, wow, te fallamos, Señor. Yo no sé si usted entiende lo que estoy hablando, pero una conciencia que está conectada con el Espíritu de Dios, cuando usted ha pecado delante de Dios, usted sí se siente triste, Señor, te fallé. Fallé, hice un error. Y hay frutos de arrepentimiento que te dejan sentir que tienes que allegarte delante de Dios. Poderoso Dios. Pero cuando ya eso no pasa, cuando ya se hace lo malo y no importa, entonces hay problema. La conciencia nos hace reconocer que necesitamos el perdón y la misericordia de Dios. Ay del hombre cuando esto deja de pasar en su vida. Así es el pecado. Así es el pecado. Así es Satanás. Te avergüenza y te hace sentir culpable. No podemos jugar con él. Por eso Dios puso una conciencia en nuestras vidas. Poderoso Dios. Aleluya. Para que esa alarma sonara. Porque la conciencia evita todo esto. Gracias, Señor. Gracias, Dios. El salmista David experimentó esto. Sí, el salmista David experimentó todo esto. Experimentó este principio. Por eso, en el Salmo 16, él mismo dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová, Salmo 16, versículo 7, apúnteselo, légaselo. Bendeciré a Jehová, y mire, dígaselo todas las noches como David se lo decía. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Él te aconseja, ahora está podemos escucharlo. Pero entonces lo más que me impacta, aún en las noches, Él me enseña mi conciencia. O sea, me enseña cuando estoy haciendo bien y cuando estoy haciendo mal. Me enseña cuando estoy escuchando su voz y cuando no estoy escuchando su voz. Me enseña, óigame, el camino que debo seguir y el camino que no debo seguir. Me enseña las relaciones que debo tener y las relaciones que no debo tener. David aprendió la necesidad de limpiar su conciencia. Aprendió la necesidad de limpiar su conciencia. La necesidad que tiene el hombre de mantener una conciencia limpia. De escuchar la alarma de la conciencia cuando suena en nuestras vidas. La importancia de cultivar una conciencia sensible al Espíritu Santo de Dios. Una conciencia saludable para poder escuchar la voz de Dios. Porque si no, vamos a escuchar muchas voces, pero no vamos a reconocer la voz de Dios. Que podamos reconocer su voz cuando susurra nuestro corazón, cuando nos habla, cuando protesta.
para protegernos de cualquier maldad. ¿Sabe? Porque esa voz protesta para protegernos de la maldad. ¿Sabe usted eso? Sí, protesta, te deja saber, oye, por ahí no, aléjate de eso, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Gente, una que tenemos dos vocecitos, una que dice que sí, una que dice que no. Te guste o no te guste, tienes una conciencia. You like it or not, you have a conscience. Y por tener esa conciencia que Dios puso ahí desde la creación del mundo, somos responsables delante de Dios. Creas o no creas, seas cristiano, no seas cristiano. Like it or not, you have a conscience. Y por eso el apóstol Pablo dice, y por eso tanto el creyente como el no creyente será responsable delante de Dios. Escúchala. Escúchala. Porque es posible que muy pronto no la vuelvas a escuchar. Escúchala. Porque es posible que muy pronto no la vuelvas a escuchar. Seamos sensibles a su voz. Y ahí te lo voy a dejar. Acerquémonos a Dios y permita que Dios cumpla su propósito en su vida. Dios te bendiga. Dios te guarde mientras